Y vamos a restablecer el contacto con nuestro colega David Rodríguez. Ayer le damos cuenta también a través del portal aristiguinoticias.com del asesinato del líder de la Unión Tepito. David nos tiene todos los detalles. Adelante, David, muy buenos días. Así es, Isaías, nuevamente buenos días para ti y para el auditorio. Francisco Javier Hernández Gómez, alias El Pancho Cayagua, fundador y líder de la organización delictiva La Unión de Tepito, fue ejecutado la tarde de este miércoles tras ser baleado en el estacionamiento de un centro comercial al norte de la capital mexicana. De acuerdo con algunos reportes de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, dos sujetos que viajaban en una motocicleta siguieron a Pancho Cayagua desde la colonia Centro hasta el cruce con Avenida Ticomán e Insurgentes Norte, Colonia Guadalupe Tepeyac, esto en la delegación Gustavo Madero. La víctima viajaba en un vehículo Renault Fluence color gris y al llegar los peritos de la PGJ determinaron que el ex líder de la Unión presentaba varios impactos de bala en diferentes partes del cuerpo. Tras encontrarse una identificación en el automóvil, se le notificó a familiares sobre el evento y fue una mujer quien dijo ser su esposa y confirmó la identidad del líder criminal. El cadáver ya fue trasladado al anfiteatro de la Agencia Ministerial de Gustavo Madero número 6, donde continúa el proceso de identificación y la entrega del cadáver para su traslado al Instituto de Ciencias Forenses. Recordar al auditor que con esta ejecución de Hernández Gómez, el liderazgo de la Unión de Tepito quedaría en manos de Roberto Fabián Miranda, alias El Tito, quien fue su rival por años y le disputaba el control de la organización delictiva que controla la zona centro, poniente y parte del oriente de la Ciudad de México, sobre todo dedicada a la venta de drogas, armas, piratería, así como trata de personas, robo de mercancías y otros ilícitos. Ambos personajes mantuvieron una lucha por el control de la banda criminal, incluso cuando el Pancho Cayagua salió de prisión y quedó absuelto de la acusación de doble homicidio en enero pasado, y de manera inmediata trató de recobrar su liderazgo con levantones, secuestros y homicidios. Incluso desde la cárcel ordenaba la ejecución de aquellos que lo habían traicionado y que ahora rendían cuentas para el Betito. Finalmente, Isaías y de todo el auditorio, la Procuraduría Capitalina responsabiliza a estos dos sujetos por el repunte de homicidios dolosos en la delegación Cuauhtémoc debido a la confrontación entre ambos líderes criminales. Isaías, el reporte. ¿Se tiene hasta el momento, David, alguna información de quiénes serían los responsables de este asesinato? Solamente se cuenta hasta estos momentos con una fotografía donde aparecen dos sujetos en una motocicleta y que son los presuntos responsables de esta ejecución. E incluso, bueno, podría mencionarse que pueda ser gente que trabaje para el Betito y que, bueno, en esta ocasión ahora sí pudieron haber tenido la fortuna, bueno, para ellos, de haber eliminado a este sujeto, al Pancho Cayagua, y que, bueno, ahora le deja camino libre para el Betito y llevar las riendas de este cargo. Así es, pues David, muchas gracias por la información oportuna como siempre. Estamos en contacto si te parece. Claro que sí, estamos pendientes, Isaías. Muchas gracias, muy buenos días a David Rodríguez. Y ahora establecemos contacto con David Fuentes. Él es periodista del diario El Universal, quien ha seguido muy de cerca la actividad criminal en la capital de la República. Usted lo recuerda, lo ha leído por la información que ha publicado sobre el trasiego de drogas en instalaciones de Ciudad Universitaria, pero le convocamos, lo llamamos hoy para que nos platique sobre la historia de este grupo delictivo, la Unión Tepito. David, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido, gracias por tu confianza con Aristegui en vivo. Buenos días, Isaías, un placer saludarte. A la orden, con esta nueva situación, esta nueva problemática que está presentando la ciudad, ¿no? Así es. Algo que, pues bueno, han tratado de minimizar, por decirlo de alguna manera, las autoridades. No han definido si hay o no hay cárteles en esta ciudad, si hay o no hay narcomenudistas, o si es un problema de narcomenudeo, pero lo que sucedió ayer, pues nueva cuenta pone en duda esta situación, ¿no? La paciencia que tuvieron estos sicarios para pues cazarlo, como se dice comúnmente. Los reportes indican de que habían por lo menos 6 grupos de motociclistas, es decir, 2 personas en cada motociclista para pues tratar de agredir, de atacar a esta persona. Eso pues muestra lo bien estructurado y lo organizado que están para cometer ese tipo de actos y allá. Así es. David, podríamos decir que a quién atribuir este asesinato de Francisco Javier Hernández Gómez, conocido como Pancho Cayagua. ¿Quiénes los podríamos suponer que están detrás de este crimen? Pues las autoridades
Ya tenían o tienen, espero que la tengan todavía, una investigación muy amplia sobre este personaje que hay que mencionarlo, ¿no? Sería, digámoslo así, como el primer capo o la primer figura que apareció como tal en esta ciudad, ¿no? Todavía es más antigua que el cártel de Tláhuac y que Felipe de Jesús Pérez Lunas, el Ojos, abatido por la Marina, ¿no? El poder de Pancho Cayagua inició poco después de los años 90 aproximadamente, ¿no? Cuando se empezó a apoderar de la distribución de droga de la zona centro, de Tepito, de la zona rosa, y todo este famoso corredor insurgente donde querían formar una alianza con otros grupos criminales para pues no atacarse, no agredirse entre ellos y tener, digámoslo así, pues un buen mercado, un buen nicho, ¿no? Esto obviamente provoca divisiones y provoca pues algunas rupturas, unos malos entendidos entre los demás socios, y ya sostenía una batalla, por decirlo así, por apoderarse de esta agrupación criminal y sobre todo de los puntos de venta, que es lo que más le dejaba dinero, con uno de sus rivales, y que incluso fue él quien lo acercó a esta organización. Es una persona que las autoridades identifican como el Betito. No se le ha imputado a esta persona directamente el atentado, pero digamos era una lucha visiblemente que tenían, ¿no? Ya se habían anunciado, o los propios comerciantes del sector de Tepito ya habían hecho algunos videos, habían hecho quejas para llamar la atención de las autoridades, pues culpando a los dos bandos de mantenerlos pues en jaque a través del cobro de la extorsión, del derecho de piso, y que ellos querían que alguna autoridad interviniera, ¿no? Nadie intervino y estos dos grupos pues estuvieron disputándose esta situación. El Betito, digámoslo así, ascendió a la cúpula de esta célula criminal. En los 5 meses que Pancho Cayagua estuvo en prisión, hay que recordar que él estuvo 5 meses solamente en prisión por una imputación que le estaban haciendo de un doble homicidio, de un evento perpetrado en el 2013. En ese momento, pues mientras él estuvo preso, lo mantuvieron incomunicado. El otro grupo aprovechó para ascender, para apoderarse de varios puntos de venta que tenía Pancho Cayagua. Hay que recordar simplemente los homicidios, los últimos 20 homicidios dolosos que se han registrado solamente en la zona de Tepito, en la colonia Morelos, en la colonia Guerrero, en Santa María la Ribera y en la zona de los mercados como la Merced, Sonora, por ejemplo, ¿no? Que las autoridades han vinculado esta situación a la guerra que estos dos personajes tenían, ¿no? Es decir, el Betito se fue apoderando de los puntos de venta, fue eliminando a todos los seguidores o a los que trabajaban para Pancho Cayagua, y es de esta manera como se apoderó. Incluso dos sobrinos directos de el personaje que fue ejecutado ayer, corrieron con la misma suerte, fueron asesinados también en el sector de Tepito. Entonces, digamos, esta cruenta batalla ya se estaba vislumbrando. Ahora lo que tienen que hacer las autoridades es también cambiar el sistema para poder frenar lo que se puede venir, que se supone que sería la venganza, ¿no? La vendetta del grupo de Pancho Cayagua, que todavía queda en la calle, para tomar pues las represalias, ¿no? Al homicidio que se registró ayer en la delegación Gustavo Amadero y Saya. ¿La organización que controla el Betito tiene algún nombre? Sigue siendo la misma Unión de Tepito. Lo que ellos es una decisión. Sí, exactamente. Lo que ellos estaban peleando eran la cúpula, digámoslo, sino el poder total de toda esta situación. Y pues es como empezó esta división. Se empezaron a pelear entre ellos mismos al interior de la misma organización, mientras Cayagua estuvo detenido, te repito, solamente 5 meses. Después se le declaró inocente por falta de pruebas en la Procuraduría Capitalina. El Ministerio Público no presentó las pruebas suficientes para sentenciarlo, el juez lo liberó, y es cuando, una vez ya en la calle, él intentó recuperar lo que había perdido, y pues ya le fue complicado hasta ayer, que pues lamentablemente para la ciudadanía y para él pues lo agredieron a balazos, ¿no? ¿De qué tamaño es la Unión Tepito, David? Es decir, se tiene una idea de cuál es su estructura. Ya nos comentaste la disputa que existía entre Pancho Cayagua y el Betito, que terminó en la muerte del primero de ellos el día de ayer,
pero ¿de qué tamaño es la organización? ¿Qué tantos recursos económicos manejan a través de sus actividades delictivas, el trasiego de drogas, la extorsión, el cobro de derecho de piso? En fin, ¿qué nos puedes dar de detalles del tamaño de esta organización? Es una organización que cobró fuerza te repito, a partir de los años 90, ¿no? 90. Uh-huh. Sí, exacto. Estuvieron en alguna, su principal fuente de ingresos era la venta de drogas al menudeo. De ahí hubo un momento, digámoslo así, en la situación de crisis que vivió la ciudad y que vivió esta propia organización después de la situación del evento de los 13 jóvenes que fueron raptados y que después se encontraron ejecutados en el Bar Fede, no sé si recordarás, sí, en la claro. mera zona rosa, ¿no? Pues bueno, a partir de esa situación, digámoslo así, vivieron una suerte como de crisis debido a que los ojos de toda la sociedad y también la autoridad, aunque no querían, voltearon a ver hacia Tepito para saber qué era lo que pasaba, porque se estaban haciendo protestas y porque la gente decía que algo estaba pasando grave en Tepito. Durante esos años ellos entraron en una crisis porque ya no tenían esa facilidad para vender pues las drogas ni en la zona rosa ni en los centros donde ellos tenían influencia, porque te repito, lo que estaban observando fue cuando empezaron a adoptar esta modalidad de la extorsión a los comerciantes de la misma zona de Tepito, a los comerciantes de las plazas establecidas sobre el eje central, en los mercados de Sonora, en los mercados de la Merced, e incluso hay alguna investigación que los apunta también hacia lo que es la central de abastos. Estamos hablando de una organización delictiva de aproximadamente 400 miembros, los jóvenes entre 25 a 35 años de edad, y que pues sí han logrado generar, si no fortuna, digámoslo así, pero sí tienen un poder económico importante y a considerar. ¿Por qué? Pues se han concentrado en las delegaciones, inicialmente Cuauhtémoc, se extendieron a Venustiano Carranza, de ahí pasaron hacia lo que es hasta Pozalco, Miguel Hidalgo, y pues ya lo último que se sabía de ellos es que ya estaban hasta lo que es la delegación Gustavo Amadero, una zona importante. Tenían el control o tienen el control de todo el corredor de Insurgentes, de los negocios, digamos así, bares, cantinas que están sobre esta avenida, desde la zona rosa hasta pasando por Reforma, pasando por la colonia Guerrero, todas las colonias que están sobre este corredor, hasta la propia Gustavo Amadero. Entonces, es muy fuerte. No se ha combatido, extrañamente, no ha habido un intento fuerte de las autoridades para desmantelarlos, para desmembrarlos. No ha habido una incursión ni en Tepito ni en la delegación Gustavo Amadero, donde, según los propios informes de inteligencia, están radicando los líderes de esta agrupación criminal. Pero, pues, ahí están, ellos siguen ahí existiendo, algunos manejan bajo perfil, otros obviamente están, pues, escondidos de las autoridades, pero lo cierto es que sí pueden, digámoslo así, ya demostraron que tienen este músculo, que tienen esta capacidad para organizarse y para cometer un crimen de esta magnitud en una avenida muy importante, en una zona, en el estacionamiento de una plaza comercial, algo que difícilmente te podrías imaginar que se registrara aquí en la ciudad, ¿no? Una ejecución como tal, como las que lamentablemente nos han acostumbrado a nuestros estados del norte del país, ¿no? Claro. ¿Qué pasa con la autoridad? Digo, se tiene identificado, hay información, ya tú nos das detalles muy precisos de la forma en que operan, de las zonas en donde operan. ¿Ha habido omisión por parte de la autoridad federal y de la propia autoridad del gobierno de la Ciudad de México para enfrentar estos grupos? Yo diría que es un poco más de falta de coordinación, ¿no? Es un poquito el tema lo que sucede en otras entidades donde tienen esa situación también de la problemática de la droga y de la delincuencia organizada, ¿no? Las autoridades locales en ocasiones pues se ven superadas, no saben cómo combatir este problema y pues tienen que delegar esta responsabilidad hacia las autoridades federales. Las autoridades federales atienden pues muy poco esta situación porque entiendo que tienen otras prioridades y tienen otras entidades catalogadas como puntos rojos
ejemplos, ¿no? Por poner un ejemplo, lo que está pasando ahorita en Monterrey, lo que sigue pasando en Ciudad Juárez, en la Sierra de Chihuahua, les requiere o les llama más les exige más que operen en este lugar. Sin embargo, se está dejando de lado una ciudad tan importante como es la capital del país, la Ciudad de México, que ya ha mostrado dos indicios de que algo está sucediendo aquí. Se están tratando de aventar estas alertas, ¿no? Las autoridades sí necesitan poner más coordinación, necesitan enfocar las pilas aquí para evitar que de verdad que pueda salir de control de este lado. Estamos hablando de que apenas unos meses atrás la Marina tuvo que incursionar a una de las delegaciones más tranquilas, digámoslo así, de la ciudad, Tláhuac, para abatir a uno de los capos que también supongo se dieron cuenta del poder que estaba acogiendo y de que podía crecer y que sería más complicado detenerlo después. Entonces, si esta situación se está registrando en la ciudad, si hay estos indicios, si la Secretaría de Seguridad Pública puede captar el momento en el que los agresores escapan en motocicletas, entonces debe de también implementarse un operativo especial, deben de, en caso de que no se tengan los recursos o desconozcan ese tema, ¿por qué no decirlo? También pedir ayuda de otras instancias y tratar de contener esa situación, porque lo que preocupa ahora a los agentes de la Procuraduría Capitalina es lo que pueda venir después, ¿no? Claro. Es decir, las venganzas y que pues el baño de sangre o el río de sangre siga corriendo aquí en Ciudad de México. Así es. Finalmente, dos preguntas que tienen que ver justamente con esta situación. ¿Tú crees que la situación de la Ciudad de México en materia de inseguridad por este tipo de enfrentamientos, por esta guerra entre los grupos criminales que actúan en ella, pueda derivar eventualmente en una situación como la que se registra en ciudades como Ciudad Reynosa, allá en Tamaulipas, que incluso pues estamos leyendo justamente que en estos momentos se reportan balaceras y persecuciones entre grupos armados allá en Reynosa, en la zona del puente internacional Anzaldúas? ¿Crees tú que eventualmente la Ciudad de México pueda vivir ese tipo de escenas? Ya las tuvimos en Tláhuac, ya vimos ayer vez más, pero ¿prevés que la situación se complique al grado de que esta sea parte del escenario cotidiano de la capital? No lo considero tanto, te voy a explicar, porque debido a la misma geografía de la ciudad, es decir, la Ciudad de México y lo vivimos a diario los capitalinos, es muy complicado para transitar, hay zonas donde hay demasiada gente y algo que los delincuentes, los narcotraficantes han entendido es que les conviene mantener, digámoslo así, o alguna disputa, digamos, o mantener un terreno y mantener el bajo perfil, ¿no? A estos grupos criminales no les conviene llamar tanto la atención ni hacer algún enfrentamiento, digámoslo así, sobre la avenida de Insurgentes, ¿no? Sería un caos total y ahí sí, innecesariamente tendrían que incursionar las fuerzas federales. Se han registrado incidentes menores en los puntos más complicados, donde sí pueden registrarse ese tipo de situaciones e incluso se espera, se prevé el incremento de los homicidios dolosos, son en los puntos ya bien focalizados. Estamos hablando de Tepito en la delegación Cuauhtémoc, de la colonia Morelos, también en la misma delegación, en las colonias aledañas a Tepito, que están en la Venustiano Carranza y en la Gustavo Amadero, que serían estos puntos donde las autoridades, incluso te comento, ya tienen previsto que pueda registrarse un incremento y también, por qué no decirlo, algunos enfrentamientos, pero en ciertos sectores ya donde se sabe que está un grupo establecido y no descartan que pueda llegar el otro y se pueda registrar esa situación. Esperemos y confiemos en que las autoridades tengan la visión para tratar de evitar una situación y tratar de poner o que estos delincuentes, si no se les quiere llamar cárteles como le molesta a las autoridades, pero digamos los puedan también tener en la mira y los puedan tener bajo control antes que esto empiece a descontrolarse. Y la última pregunta, David Fuentes, lo acabas tú de mencionar, a la autoridad le cuesta mucho trabajo, a la autoridad por lo menos capitalina, aceptar la presencia de cárteles. De acuerdo con tu experiencia periodística, al retratar la forma en que operan este tipo de grupos criminales, ¿tú consideras que sí hay o no cárteles del narcotráfico operando en la Ciudad de México? Mira, en la situación en este caso es complicada, ¿no? Para definir un cártel, las autoridades capitalinas han mencionado que
debido a que no se produce, digámoslo así, droga, o a que no se fabrican su propia droga, sino que la compran de otros grupos fuertes o de otros grupos criminales muy fuertes de los cárteles que ya se conocen en esta ciudad, les quitan este nombre de cártel. La realidad, Isaías, es que si un grupo de personas compuestas por 10, o en este caso, por ejemplo, el cártel de Tepito, que se tiene contemplado que podrían ser 400 miembros de esta organización, tiene la capacidad para poder organizarse, para poder asesinar a una persona y para poder enviar a 6 binomios en una motocicleta, que lo puedan seguir, que puedan esperar el momento justo, que le puedan disparar, que puedan cerciorarse todavía, porque algunos testimonios aseguran que una de las personas de los motociclistas se bajó y se cercioró que esta persona ya estuviera muerta. Hablamos de Pancho Cayagua, y que si tienen el poder económico para ya sea corromper o para poder hacer esas actividades, yo creo que sí entra en el rango de cártel, si no lo quieren llamar un cártel de drogas, pero por lo menos sí un cártel o una pandilla que están bien organizadas, que saben lo que quieren y que tienen muy claro sus objetivos, y que cuando quieren eliminar a alguien lo logran, ¿no? Y lo vimos apenas recientemente ayer. No era cualquier persona, no se trató de un robo, no se trató de un intento de asalto, fue un ataque directo contra el capo, uno de los primeros capos que se asentó en esta ciudad y que logró darle la estructura, la estructura organizacional a una célula delictiva que obviamente, si no es cártel, funciona y trabajó por muchos tiempos como un verdadero cártel, Isaías. Así es. David Fuentes, reportero del diario El Universal, muchas gracias por tu participación esta mañana, por tu tiempo y tu confianza aquí con Aristegui en Vivo. Muy buenos días. Hasta luego, Isaías, a la orden. Muchas gracias, David Fuentes. Pues allí con este análisis, la historia que está detrás, que creo que es muy interesante, y efectivamente pues están ya encendidas las alertas para las autoridades tanto federales como locales. Ya son 2 episodios de violencia, de escenas que no veíamos en la Ciudad de México hasta hace algunos años y que se han registrado a partir de los últimos meses en Tláhuac con el abatimiento de El Ojos, ahora con la situación que se vivió ayer justamente en esta zona de la Ciudad de México, y el abatimiento del líder del cártel de la Unión Tepito. Y bueno, pues efectivamente ahí están las señales de alerta, y lo importante es que las autoridades actúen para evitar que este tipo de escenas se sigan repitiendo de manera cotidiana en la capital del país, lo cual sería muy grave. Así la situación.